Hola, ¿qué tal? Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase número 17 de este ciclo de seminarios teóricos de Psicología de la Personalidad, o como nos gusta decir en la cátedra, Personalidad y Sociopraxeología. La clase de hoy la vamos a dedicar exclusivamente a dos conceptos centrales, fundamentales en la dinámica de la entrevista entre el entrevistado y el entrevistador. Y fundamentalmente son conceptos técnicos que tienen que ver con la actitud y la aplicación de estas técnicas por parte del entrevistador. Estos conceptos son atención flotante y disociación instrumental. Atención flotante. Vamos a definir qué es atención y por qué es flotante. Por oposición o por diferenciación a lo que podríamos llamar atención focalizada. Es decir, seleccionar una parte del discurso del entrevistado o estar atento a una determinada línea argumental por parte del entrevistado. Eso sería la actitud propia de la atención focalizada. ¿De qué está hablando específicamente? A ver si dice tal cosa, a ver si confirmo mi diagnóstico, mi hipótesis, eso que dice confirma o no confirma lo que yo pienso del entrevistado o de determinada cosa. Esto es la atención focalizada. La atención flotante, por lo contrario, es justamente no estar atento a nada en particular, sino a todo al mismo momento. De alguna manera es el equivalente a cuando hablamos de la observación amplia, tanto de lo que dice como lo que hace, es decir, el lenguaje corporal. La observación, la atención flotante y la disociación instrumental se complementan, ¿sí? A esto podemos sumarle dos aspectos más que son propios de ciertos procesos terapéuticos, por ejemplo, que son, por un lado, la neutralidad, que también aplica en parte a la entrevista en trabajo social, es decir, no manifestar una escala de valores propia por parte del entrevistador, porque eso condicionaría el discurso del entrevistado, y la regla de abstinencia, es decir, abstenernos de cierta emocionalidad, de manifestar cierta emocionalidad frente al entrevistado. El hecho de abstenernos de ciertas expresiones de simpatía, que no de empatía, que ahora vamos a ver también eso. Una cosa es la escucha empática y otra cosa es la manifestación simpática frente al entrevistado. Entonces, la regla de abstinencia, es decir, abstenerse de ciertas manifestaciones e inclusive hacer lo que los psicoterapeutas llaman juicio de condenación propia. Es decir, si yo siento determinadas corrientes afectivas, positivas o negativas, frente al entrevistado, tener conciencia de ello y condenar cualquier manifestación, porque puede ser no porque sea buena o mala en sí misma, sino porque puede perjudicar justamente la interacción y la espontaneidad por parte del entrevistado. Entonces, esa neutralidad discursiva, esa neutralidad axiológica, valorativa, más la regla de abstinencia, el juicio de condenación, diciendo estoy sintiendo cierta rabia, cierto malestar por lo que esta persona dice, porque me parece que no coincide con mi escala de valores, está bien que yo tome conciencia de eso, es funcional operativamente, pero cuidado con manifestar eso, romper la regla de la neutralidad, porque evidentemente eso va a hacer que el entrevistado modifique su discurso y no aporte información. Esto forma parte justamente de la formación profesional del entrevistador. Entonces, volviendo al tema de la atención flotante, decíamos que la atención focalizada se opone a la atención flotante, que es la posibilidad de no condicionar mi escucha a un sector, sino dejar que fluya como un objeto que flota libremente en el agua.
El propio Sigmund Freud, que usaba ese concepto, que elaboró ese concepto en el marco de las psicoterapias y del modelo psicoanalítico, decía que es una técnica muy simple y consiste, decía Freud, meramente en no querer fijarse en nada en particular y en prestar a todo cuanto uno escucha la misma atención parejamente flotante. Estas son palabras de Freud, por ejemplo, refiriéndose a ese concepto que él acuña, atención flotante, y que luego es perfectamente aplicable a otros modelos de entrevistas fuera del campo del psicoanálisis e incluso fuera del campo de las psicoterapias. En este caso, nosotros la aplicamos al campo de las entrevistas de trabajo social. Bien, y en relación al concepto de disociación instrumental, disociar apunta a una separación entre lo cognitivo y lo emocional, entre lo que yo siento y lo que yo pienso, o lo que yo siento a partir de lo que pienso, o lo que pienso a partir de lo que siento. Es decir, disociar es distanciar. Ese procedimiento, que suele ser un procedimiento no intencional, es un procedimiento preconsciente o inconsciente, y que, instalado como una forma estructural del psiquismo, evidentemente llevado a extremos, puede ser patológico, y siendo, digamos, funcional, no de manera crónica, sino de manera sincrónica, de manera eventual, frente a un hecho impactante y demás, forma parte de la normalidad del comportamiento, cierta disociación. Ahora bien, tomamos ese concepto y lo transformamos al agregarle instrumental en un concepto absolutamente operativo, intencional y profesional. Es decir, el entrevistador está entrenado para eso y tiene plena conciencia de que debe disociar instrumentalmente, es decir, para que le sirva a su objetivo, a su cometido de recopilar información, de diagnosticar al entrevistado, debe entonces avanzar tratando de que la información que le llega no impacte de manera simpática en justamente su comportamiento, sí de manera empática. ¿Qué quiere decir de manera empática? Si alguien está contando una situación traumática, estresante, dolorosa, yo lo entiendo empáticamente, me pongo en ese lugar, entiendo lo que le pasa. Esto no quiere decir necesariamente que yo juzgue o simpatice o avale explícitamente. Simplemente lo entiendo, ¿sí? Lo acompaño, lo entiendo, pero no lo apoyo ni lo condeno, que sería justamente una actitud simpática. La empatía entonces forma parte de esa disociación instrumental. Ahora bien, el entrevistador, en términos más técnicos, opera de manera disociada, en parte actuando con un procedimiento que es la identificación proyectiva, justamente. Es decir, yo al proyectar las emociones propias, cuando estoy escuchando ese discurso, empatizo, lo entiendo, y me identifico. Él dice sí, porque cuando falleció un familiar mío, yo entiendo de lo que habla. No es que no pueda entender su sufrimiento, ¿sí? Ahora bien, llego hasta ahí. Eso por un lado, y por otro lado permanezco fuera de esa identificación. Es decir, me veo dentro y fuera al mismo tiempo, me observo observando, me observo sintiendo. Nuevamente acá llega el tema del juicio de condenación, que decíamos recientemente. Es decir, al mismo tiempo que estoy entendiendo el sufrimiento del otro, me miro y digo, entiendo lo que le pasa al otro y lo que me pasa a mí con lo que le pasa al otro, pero no lo debo manifestar. ¿Por qué? Porque en todo momento tengo que, una parte mía debe estar distanciada, observando lo que pasa y analizando con un marco teórico la situación. Si pierdo ese marco teórico, me pierdo yo también en el discurso y en la emocionalidad del entrevistado. Es decir,
justamente caigo en la emocionalidad, me indiscrimino con el entrevistado y entonces pierdo mi rol de entrevistador, de profesional, de psicólogo, de trabajador social. Y me transformo en ¿qué? Bueno, simplemente en un amigo. No puedo más que o reír con él, o abrazarlo, o llorar con él. Esto no implica de ninguna manera negar emocionalidades muy humanas. Si la persona que está contando cuenta una situación divertida y es éticamente plausible, yo puedo evidentemente entenderlo e inclusive sonreír y decir, sí, efectivamente, es gracioso lo que usted relata, etc. Eso no quiere decir que yo me indiscrimine con la situación. O cuento una situación penosa y digo, sí, no es que tome una distancia como si no me pasara nada o estuviera escuchando otra cosa o no tuviera ninguna empatía. ¿Cómo transmito ese reconocimiento del otro? ¿Cómo le transmito al entrevistado la idea de que lo entiendo? Diciéndole, claro, imagino que debió haber sido muy penoso esa situación. O inclusive diciendo, por ejemplo, sí, lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente no equivale a que yo me desestructure emocionalmente y me ponga a llorar con él. Bien, y entonces a estas dos tácticas dentro de la interacción de la entrevista, entrevistador-entrevistado, es decir, atención flotante, disociación instrumental, le agregamos lo que ya hemos visto en otras clases, en clases anteriores, que es el diagnóstico ad hoc del estilo de personalidad del entrevistado y la adaptación instrumental también que hacemos de nuestro propio estilo. Es decir, ponemos en suspenso, por así decirlo, ciertos aspectos de nuestra propia personalidad, de nuestro propio estilo de manifestar nuestra personalidad y lo adaptamos a lo que llamamos un estilo complementario, es decir, también para facilitar la interacción, porque ya hemos visto que dos estilos con formatos similares, llamamos estilos suplementarios, producen ciertas dificultades en la comunicación, en la modalidad de comunicación, digámoslo. Entonces, si tenemos, primero, adaptación operativa instrumental de nuestro propio estilo para que resulte complementario del estilo del entrevistado. Y además, durante el desarrollo de la comunicación en la entrevista, tenemos en cuenta la posibilidad de escuchar de manera flotante, de mantener nuestra atención de manera flotante, y al mismo tiempo podemos en algún momento focalizar si surge una cuestión muy particular, pero la escucha en general debe ser diversificada en ese sentido. Esto ya lo hemos visto. Entonces tenemos, con estos tres elementos, disociación instrumental, atención flotante y personalidad o estilo de personalidad complementaria, podemos avanzar en el desarrollo y en la dinámica de la entrevista. Les recomiendo que vean los dos vídeos, uno en relación al tema simpatía-empatía y el otro en relación a la atención flotante. Muy bien, nos reencontramos en la próxima clase. Gracias y será hasta ese momento.